Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. Esta semana, Dylan Smiley Archila García, pandillero de la Mara Salvatrucha y actualmente condenado por extorsión, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la reciente ley antipandillas, Decreto 11/2025. En su acción legal, Archila argumenta que la normativa viola derechos fundamentales como el debido proceso, la certeza jurídica y el principio de legalidad. El amparo solicita que la ley no entre en vigencia y que sea suspendida mientras la CC analiza su contenido. El caso genera debate público, ya que la ley fue aprobada como una respuesta directa al incremento de estructuras criminales y extorsivas en el país. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. La empresa espacial Blue Origin, de Jeff Bezos, realizó con éxito el lanzamiento del cohete New Glenn en una misión de la NASA rumbo a Marte. La misión, llamada Escapade, envía dos sondas que estudiarán la interacción entre el viento solar y la atmósfera marciana. Además del lanzamiento, Blue Origin logró recuperar la primera etapa del cohete sobre una plataforma en el mar, marcando un avance importante en la competencia tecnológica con SpaceX. Este hito coloca a la compañía en una nueva etapa dentro de los vuelos interplanet. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deportes también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. En el ámbito deportivo, la Selección Nacional de Guatemala volvió a enfrentar dificultades en su camino hacia el Mundial 2026, tras caer derrotada 3-2 frente a Panamá. El resultado complica su posición en la clasificación y aumenta la presión para los próximos encuentros eliminatorios. El cuerpo técnico reconoce que deberán ajustar estrategia y rendimiento para mantenerse con vida en la lucha por un cupo mundialista. Con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho Sede. Y estamos tratando de contener toda la alegría porque estamos súper felices. Realmente estamos llegando a un año. Esta es nuestra primera temporada, como le hemos denominado con la producción, de poder compartir con ustedes ese análisis legal y académico de la noticia. Tomamos todos los fenómenos, los sucesos, las circunstancias, lo que sucede en el quehacer nacional e internacional, lo analizamos junto con ustedes, porque eso es lo muy importante, que ustedes aportan su conocimiento y también sus comentarios a través de las redes sociales de ETV News. Y de verdad, más adelante le vamos a ir mostrando y el agradecimiento a todas las personas que están colaborando pues ponemos ahí en pantalla este primer año de Derecho al Derecho. Estamos domingo 16 de noviembre en este programa, pero el primer programa de Derecho al Derecho fue el 10 de noviembre. Lo estamos celebrando en esta oportunidad. Y por supuesto, para poderlo celebrar al máximo, vamos a tener un programa muy especial, un programa editado para ustedes y para que le demos de una forma u otra las gracias a todas las personas que han hecho posible este programa. Y por eso vamos a agregar una palabra ahí en la pantalla, esa palabra mágica que es
gracias. En especial quiero dedicar este programa a aquella persona que me impulsó a tomar la decisión de poder colaborar y poder participar en esa producción de 15 minutos que había empezado y que se convirtió ya de 1 hora y a veces hasta de 1 hora a 10 minutos, aquí con la cortesía y el espacio que nos permite ETV News. Pero para que esto esté fantástico, van a ver ustedes el lujo de panel que tenemos para este programa tan especial. Como siempre, para mí es un gusto presentarles a mi gran amigo, socio, compañero, profesor, el licenciado Welmer Gómez. Bienvenido, Welmer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues aquí también emocionado, definitivamente, desborda esa emoción en este momento por un año más, bueno, un año de programa, definitivamente de mucha experiencia, de crecimiento, tanto de nosotros como para las personas que nos ven. Este es un espacio que las personas que nos han seguido semana a semana, pues se ha convertido en esa rutina de los fines de semana, los días domingos, ¿no? Veamos la noticia que hemos seguido en otros medios, en algunas redes, pero el análisis legal que presentamos en forma objetiva, pues para nosotros siempre ha sido un gusto poderla presentar acá con ustedes. Y como bien mencionaba el licenciado Omar, pues definitivamente es un programa de muchas sorpresas. Pues bueno, la verdad que hacemos un gran trabajo aquí con mucha emoción y queremos seguir haciéndolo y por supuesto tenemos a una de las integrantes más relevantes del Centro de Estudios de Derecho, mi gran amiga, mi colega, mi compañera, socia, confidente, asesora legal y una de las 10 mejores abogadas de toda Guatemala, como siempre la presento, la licenciada Ingrid Romanelli Rivera Recinos. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, gracias por la invitación y principalmente pues mis felicitaciones al programa, porque pues quienes estamos normalmente no involucrados constantemente en el programa, pues no sabemos lo que representa para ustedes, ¿verdad? La producción, para quienes constantemente están, preparar cada semana cada uno de los temas y efectivamente todo lo que se aporta a la sociedad, que es lo más importante. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias, Ingrid, porque tú eres parte fundamental a través del Centro de Estudios de Derecho y todo tu conocimiento y participación. Y por supuesto tenemos como invitado especial a un gran amigo del programa Derecho del Derecho, un abogado, un amigo, alguien que lucha día a día a través de sus acciones jurídicas, a través de su voz, a través de su conocimiento y por supuesto de sus redes sociales, el licenciado Diego Sagastume. Muchísimas gracias, Diego, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Omar, por la invitación. Y bueno, también felicidades por este año, primer año del programa, que sean muchos más. Se ha tocado muchos muy buenos temas a lo largo de todo este año, como bien lo han expresado ustedes, temas que llevan, como bien lo decía la licenciada, llevan una investigación previa y un análisis del marco jurídico de cada una de las cosas, y eso es lo más interesante de todo esto, es un enfoque distinto que se le ha ido dando a la noticia como tal, y obviamente ya sabemos el impacto que hay del otro lado por la forma como responden, ¿verdad? Entonces, pero ha sido muy interesante. Gracias nuevamente por esta invitación y por las invitaciones que ha habido a lo largo de este año. Gracias. Pues muchísimas gracias también a ti, Diego, y a todos los demás invitados especiales que no nos pudieron acompañar en esta oportunidad, pero estarán siempre con nosotros asistiendo y colaborando y participando, ¿verdad? Siempre les recuerdo que encuentran también Derecho al Derecho por Spotify, lo pueden escuchar más adelante, igual queda grabado en las redes sociales de ETV News, donde podrán siempre tener esta información al alcance de todos ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este programa especial? Pues vamos a hacer un repaso de esas noticias relevantes que durante este año, durante esta primera temporada de Derecho al Derecho, se han analizado precisamente en este foro de ETV News y que ha ido creciendo gracias a los comentarios y colaboración de todos ustedes. Tienen en imagen cuando empezábamos con el licenciado Welmer Gómez, con la licenciada Rivera, en una de las áreas del despacho, y ha ido creciendo a tal punto que ya ETV News tiene su propio set aquí instalado y en el cual nosotros estamos colaborando, así como también produce ETV News otro tipo de programas para la televisión nacional y regional. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, fue una propuesta de don Edwin Torres, el productor y director de ETV News. Aquí tienen la fecha en pantalla. El 5 de noviembre se venían las elecciones para presidente de Estados Unidos de América, y lanzamos un programa académico explicando en esa oportunidad, tienen en pantalla una de las imágenes que dábamos, cómo era el proceso de elección presidencial, las etapas básicas que suceden en ese proceso, e inclusive podrán ver ustedes en la siguiente diapositiva que
pues como que nos habíamos anticipado, porque en la explicación, acuérdense, esto fue antes de la elección entre Donald Trump y Kamala Harris, y le hemos puesto ya con rojito a Donald Trump ahí, como que ya pronosticábamos que iba a ganar. No habíamos dicho que con cuánto iba a ganar, pero sí consideramos que iba a ganar. Y ese fue nuestro primer programa, ese fue el programa piloto que se lanzó ese 5 de noviembre, y ya el domingo 10 de noviembre fue el primer programa oficial de Derecho al Derecho. Diego, como estamos en un análisis general de todas las noticias que nos dé este tiempo posible, de las más relevantes, ¿qué relevancia significa para Guatemala la elección de Donald Trump? ¿Qué hubiera pasado si fuera Kamala Harris? ¿Qué efectos tendría esa elección para nosotros? Mira, yo te podría decir básicamente uno muy importante, que si te recordarás cuando Kamala Harris estaba haciendo campaña, básicamente sus discursos decía terminar o reducir la población. Yo creo que ese es un tema muy importante, digamos, porque su objetivo claro era, ya sabemos, la Agenda 2030, 2045 ahora, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que buscan es completamente lo inverso al título de cada uno de esos objetivos, y ellos traían esa agenda y han traído esa agenda detrás. Tan así que lo hemos visto, digamos, en las iniciativas que se han presentado a lo largo de este proceso, de esta 10ª legislatura, con relación a los oficialistas, los diputados oficialistas, o los mal llamados diputados oficialistas, que al final de cuentas cada una de esas iniciativas tiene esos objetivos de desarrollo sostenible como una base de esas iniciativas. Si Kamala Harris hubiera quedado en aquel entonces, hubiera sido un desastre para el bloque centroamericano, y no digamos obviamente para el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque recordate que en aquel entonces estaban todos estos sujetos internacionales que estaban inmiscuidos dentro de las decisiones de nuestro país, que realmente en lugar de levantar el país, lo que hicieron fue atacar y destruir a personas a lo largo de los procesos. Tuvimos un embajador que realmente no fue embajador, sino fue realmente una persona que venía a hacer otro tipo de situaciones. Varios de nosotros recibimos las consecuencias, digamos, de esas personas estando aquí en Guatemala. Al día de hoy no se olvidan de nosotros tampoco, porque están al tanto de lo que se está haciendo. Obviamente los prófugos que están en Estados Unidos hoy de la justicia guatemalteca ya hubieran estado de vuelta, porque los hubieran pues chineado, por así decirlo, perdón el término, pero eso hubiera sido, ya estarían de vuelta en Guatemala. Muchas cosas creo yo que hubieran cambiado a peor si Kamala Harris hubiera sido la persona que hubiera estado al frente del gobierno de los Estados Unidos. Gracias a Dios ahorita pues salen a la luz varios temas temas de narcotráfico que se debieron haber evidenciado en aquel entonces por aquel ex embajador, porque ese era su puesto, uno de sus puestos dentro del DOS, que era el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y te recordarás todas las amenazas de los retiros de las visas cuando realmente se empezó toda la investigación de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. De 4 de los 5 se retiraron 400 y pico de visas solo en ese lapso, cuando se les retiró el derecho de antejuicio. Ese es periodo demócrata. Lastimosamente todavía seguimos sintiendo esa secuela. Eso te iba a decir yo sigo pensando de que los demócratas siguen gobernando en Estados Unidos, porque la embajada de Estados Unidos en Guatemala sigue siendo todavía gobernada, influenciada, dirigida por este segmento demócrata, incluyendo el actual embajador y el primer delegado que tienen, y que también hasta una congresista lo ha cuestionado de los Estados Unidos, una integrante de la Cámara de Representantes, no es cualquier persona, ¿verdad? La representante María Elvira Salazar. Y eso era lo que al punto que iba a llegar, porque ya llegamos a un punto en donde logramos trasladar información, y digo logramos porque entre todos hemos estado tratando de trasladar esta información al exterior, y entre todos se encontró esa vía para que la congresista lograra decir la verdad y exponerla. ¿Exponérsela a quién? A Marco Rubio, al final de cuentas, porque lastimosamente hasta el día de hoy Marco Rubio había estado cegado, o ha estado cegado. ¿Por cuál será su razón? No la entiendo, pero ha estado cegado con relación a Guatemala como tal. Y era muy importante que alguien, una persona muy cercana
a él, como bien como María Elvira, publicara esta nota tan solo hace semana y media más o menos, y cuando la publicó, bueno, ya vimos qué fue lo que pasó, la ola de ataques en redes sociales que se nos vinieron encima, a saber cuánto fueron a pagar de lobbying, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a ellos tampoco les conviene este tipo de comunicados desde el extranjero. Pues interesante, ya ven ustedes, vamos a ir, como les digo, analizando lo más rápido posible aquellas noticias que se destacaron dentro del programa Derecho al Derecho. Una de ellas sucedió el domingo 1 de diciembre, estoy señalando la fecha del programa, ¿verdad? En esa oportunidad tratamos sobre cómo el Ministerio Público explicó las ilegalidades sobre la documentación del expediente de conformación del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, actualmente cancelado. Se analizaron esas acciones de abuso de poder y se dio una explicación muy genérica. Tienen ustedes en pantalla el esquema que ya le hemos presentado. Esto va a ir muy rápido, por supuesto, porque son temas ya tratados. Explicamos dónde fue la falla de las ilegalidades, las falsificaciones, las alteraciones a las actas de legalización, las denuncias que se presentaron, etc. Pero lo que fue muy relevante es que, con tal de cubrir esos hechos ilícitos, se emitió una legislación específica junto con un gran grueso de legislación. En esa oportunidad lo que están viendo es lo que titulamos el 1 de diciembre de 2024, legislación relevante en menos de 16 horas cuando usted dormía, y algunos siguen durmiendo. En esa oportunidad se aprobó tanto el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el siguiente periodo fiscal, se aprobó la nueva ley orgánica de la Policía Nacional Civil con bastantes deficiencias en la misma, el acuerdo legislativo donde se aumentó el salario y las prestaciones que reciben los diputados, así como se aprobó en especial la reforma a la ley contra la delincuencia organizada que buscaba otorgarle inmunidad al partido político en ese momento suspendido del actual gobierno y posteriormente cancelado. Welmer, esa noticia, ¿qué impacto genera el saber que los diputados oficialistas pueden modificar la ley contra la delincuencia organizada creyendo eso, que con eso iban a activar una ilegalidad que habían cometido y tratar de desaparecerla? Bueno, definitivamente un aspecto a resaltar en este momento, porque es una recapitulación de los temas vistos acá, es que al final fue un esfuerzo estéril. ¿Por qué? Al final, sí, efectivamente se reformó el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que buscaba fundamentalmente evitar la aplicación de las medidas cautelares reguladas precisamente en la ley. El contexto, recuerdan ustedes, importante es que se le dota al Ministerio Público de elementos que le permitan en algún momento atacar en forma frontal a aquellas estructuras criminales. Y en algunos casos, cuando las mismas personas jurídicas son empleadas para como medio en los delitos o conductas delictivas, pues definitivamente es una herramienta que tiene. Vemos que efectivamente el decreto aprobado en esa oportunidad, que posteriormente entró en vigencia, que es el decreto número 34-2024, lo que hizo fundamentalmente fue incorporar una de las reformas en el último párrafo, en el que se establece la excepción que no se puede aplicar ese tipo de medidas a personas de derecho público y específicamente aquellas que están fiscalizadas conforme a leyes específicas, y pues prácticamente en la parte final establece ley electoral de partidos políticos. O sea, prácticamente dice a ningún partido político le va a aplicar estas disposiciones. Ahí ojo con esto. Y yendo un poco más allá, inclusive en la exposición en este momento, tomemos en consideración de que no solo se trata de una reforma a esta ley, sino también el criterio que la misma Corte de Constitucionalidad ha sostenido. Que sí, efectivamente el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en temas electorales, pero en materia penal la rectoría le corresponde al Ministerio Público, a la investigación correspondiente. Y siempre he hecho esa distinción. Inclusive una de las resoluciones últimas que emitió la misma Corte de Constitucionalidad, que fue un auto que otorgaba el amparo provisional, dentro de la parte considerativa siempre hace ese énfasis. Bueno, uno es el contenido, que es en materia penal, y otro es el electoral. Al final, pues vemos que sí, efectivamente fue una reforma a la medida, pero sin mayores efectos para los fines que ellos buscaban en ese momento.
Pues excelente, acuérdense, estamos retroalimentando en Derecho al Derecho esas noticias que consideramos extraídas con la producción que eran relevantes, pero y como bien señala Welmer, la conclusión específica de esto, se utilizó toda la estructura por parte de la bancada oficialista para poder implementar una reforma que fue, como bien dijo Welmer, estéril, pero va a tener efectos de impunidad para otros partidos políticos. Buscando la impunidad para la organización Semilla, le están habilitando impunidad para los demás. Siempre en Derecho al Derecho, ya estábamos en un domingo 12 de enero, y entramos a discutir en esa oportunidad el tema de la falta de capacidad ya manifiesta. Hasta, la lista es enorme, ¿verdad? Pero en esa oportunidad recordarán ustedes que se emitieron 2 acuerdos gubernativos de salario mínimo. Y en esa oportunidad tratamos el tema como capacidad, idoneidad y honradez para optar a los cargos de la administración pública. Explicamos, si tienen en pantalla, como dimos la noticia, explicamos el principio de mínimos de garantías, que cuando se han elevado ese mínimo de garantías no se puede retroceder. Tienen en pantalla el Código de Trabajo en el artículo 115, que establece que toda vez se fijen los nuevos salarios mínimos, automáticamente se modifican todos los contratos de trabajo, y el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la fijación de salarios mínimos, que no podrán reducirse. ¿Qué fue lo que sucedió? En esa oportunidad les comentamos que el presidente dio la noticia en cadena nacional cuánto iba a ser el salario mínimo para los trabajadores agrícolas, no agrícolas y el sector maquila. Y publicaron el acuerdo gubernativo número 258-2024 y le fijaron al sector maquila 3.402 quetzales con 31 centavos más los 250 de bonificación, que era contrario a lo que el presidente había declarado. Entonces, por eso la Secretaría General, el Ministro de Trabajo y todos corrieron a emitir otro acuerdo gubernativo a días de terminar ese año y emitieron el 264-2024, reduciéndolo a 3.278 quetzales con 59 centavos. Ingrid, ¿cómo ves que el gobierno toma una decisión tan importante como el salario mínimo, la publica en el diario oficial, se dan cuenta que se han equivocado, que están contradiciendo al presidente, que no respetaron lo que había establecido en este caso el ministro de Trabajo en su dictamen final y en su resolución final, que emana precisamente de las comisiones paritarias y nacional de salario mínimo, y corrigen con otra publicación, reduciendo el salario mínimo? Yo nunca había visto a un gobierno reducir el salario mínimo. Sí, en realidad hay que verlo desde distintos enfoques, porque si lo miramos desde el enfoque social, somos una sociedad trabajadora, es decir, la gran mayoría de guatemaltecos estamos de este lado, somos trabajadores, y cómo realmente el trabajador percibió lo que pasó, ¿verdad? Es esa inseguridad, digamos, que tenemos como ciudadanos frente a un gobierno que básicamente, como tú bien dices, ha sucedido varias situaciones de esta naturaleza. Al final, violentar los derechos laborales es uno de los aspectos más complejos, que aunque muchas veces se nos olvide porque fue una cuestión de semanas, críticas y todo lo que haya sido, en el fondo ese tipo de errores no llegó a trascender como se podría esperar, ¿verdad?, por la violación a derechos laborales, pero pudo haber trascendido a tal punto que todavía pudiésemos estar hablando de las consecuencias jurídicas de eso, ¿verdad? Entonces, realmente es una situación bien compleja porque estamos en esta inseguridad jurídica que se traduce en esa zozobra social de muchas veces saber qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, pues, como repito, pudieron haber sido consecuencias mucho más graves, pues no pasó, fue uno de los tantos, ¿verdad?, que han sucedido y que le pasó su momento, ¿verdad?, pero sí, pues, esperemos que no vuelva a suceder, una situación increíble, ¿verdad? Yo creo que yo cuando lo leí dije, bueno, y no sé qué pasó aquí, o sea, con tantas personas acá. ¿Cómo así, verdad? Que tenemos un salario al final que tocar el bolsillo guatemalteco y básicamente el bolsillo de los trabajadores que todos los días hacen su esfuerzo para alimentar a su familia, pues es uno de los errores más graves que
que se pudo haber cometido. Sí, lo que pasa es que, a ver, mucha gente podrá decir, pero de 3.400, 3.200 solo fueron 200 quetzales. Así, claro, para muchos 200 quetzales no podrá significar mucho, pero para una familia que vive con el salario mínimo tiene mucho significado. Y hay un aspecto muy importante. Este tipo de errores que se evidencian públicamente evidencian la falta de coordinación que existe entre la presidencia y los ministerios. Lo vemos en consideración que el mismo Código de Trabajo regula precisamente un mecanismo que le da intervención tanto a las comisiones paritarias, a la Comisión Nacional de Salario, al ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo también tiene a sus asesores, los remite a la presidencia por conducto de la Secretaría General. O sea, pasan por tantos filtros que se entiende que el resultado final ya está claramente fundamentado y documentado. Entonces, en algún momento que se da una información distinta a la que realmente aparece en el expediente, denota precisamente la falta de comunicación y coordinación entre las instituciones que intervienen. Correcto. Yo les dejo estas preguntas siempre de esta noticia que tratamos. ¿Quién asume las responsabilidades económicas por ese grave error? Porque esto tiene un precio. O sea, cada hoja en el Diario de Centroamérica tiene un costo. Cada vez que el mensajero se va de la secretaría a dejarlo es combustible que pagan todos los guatemaltecos. ¿Quién va a pagar los recursos públicos que se desperdician en el Diario de Centroamérica? ¿Presentaría el director del diario oficial la denuncia a Contraloría General de Cuentas o él va a asumir la responsabilidad? Pero cuando llegue el auditor va a ver que se está gastando 2 veces en lo mismo. O sea, se está desperdiciando los recursos de los guatemaltecos por no cumplir el artículo 113 constitucional, capacidad, idoneidad y honradez. Siempre siguiendo este hilo histórico de esta primera temporada de Derecho al Derecho, llegamos al domingo 23 de marzo de 2025. En esa oportunidad nosotros ya habíamos advertido un par de programas antes y lo advertimos con mucho énfasis en ese programa acerca de las ilegalidades que se estaban realizando atentando contra los derechos humanos de los guatemaltecos, atentando contra los datos personales privados y los datos personales sensibles. ¿Por qué? Tienen en pantalla la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, decreto número 31/2024, que permitía que se pudieran ingresar a mucha información de los guatemaltecos, lo cual la Constitución no permite, y también la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria que aparece en pantalla, donde se podía utilizar toda esa información de los guatemaltecos que, como pueden ver en el siguiente cuadro académico, tienen el artículo 24 constitucional en una forma académica, los libros, documentos y archivos que se relacionan con, con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente, pero de conformidad con la ley. Es decir, que se necesita una orden judicial o, en su caso, las funciones administrativas pero no se pueden ingresar a otros datos. Vuelvan a ver en la pantalla, solo relativo a impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones. Y aquí, Diego, se había autorizado la SAT ella misma y el propio Congreso también a que pudieran ingresar. Y tú fuiste un actor relevante porque fuiste de las personas que estuvo accionando y presentando información para detener. Ya sabemos cuál fue la conclusión después, ¿verdad? Que la Corte de Constitucionalidad correctamente suspendió estas arbitrariedades, estos abusos, estas ilegalidades que impulsaba el gobierno. Pero lo advertimos aquí en Derecho al Derecho, nosotros sí se lo explicamos a la población. ¿Cómo ves ese resultado y en especial que se le comunique a la información a través de sus canales? Mira, lo más importante de todo esto fue poderle decir a estas personas que se creen ser autoridades y que creen tener la razón en todas las cosas que hacen, decirles, ¿saben qué, señores? Sus decisiones tienen consecuencias jurídicas cuando no se hacen las cosas de la forma correcta. ¿Qué fue lo que se hizo en aquel entonces? Te recordarás, Omar, bueno, lo hablamos contigo, lo hablábamos al aire también en ese momento, y son 3 cuerpos los que estábamos hablando. El bendito artículo que estaba modificando el 120 del Código Tributario, que era la ley mal llamada de los ganaderos del año pasado, que era la que abría también la puerta, digamos, para la mala utilización, digamos, sobre el RTU y cómo se establecía esa mala utilización y hasta dónde se alcanzaba, digamos, los usos del RTU, que bien lo explicabas ahorita en el resumen. Y dos, mejor dicho, era la siguiente, que era esa resolución del director interino o del
superintendente interino, por así llamarlo, que así se llamaba, ¿verdad? Pero hay que recordar que no era el superintendente Marco Livio, porque él andaba de viaje. Correcto. Está el interino y tampoco es el que había sido recientemente electo, Así es. el superintendente Werner Ovalle. Sí. Es decir, es el interino el que realiza esta emisión. Fue el interino el que lo hizo era un señor de apellido Pocus, y te recordarás qué fue lo que trató de hacer él en esta resolución. En esta resolución ya era mezclar o poder utilizar de forma indistinta el RTU con el DPI. Y lo hablamos en aquel programa, no podías modificar la disposición del RTU. ¿Por qué? Porque es una ley del Congreso de la República. El único que puede modificar la ley del Congreso de la República es el Congreso de la República y no otra autoridad, mucho menos que no dependa del Congreso, del organismo legislativo, ni de decisión del Pleno del Congreso de la República. Y esto era una decisión administrativa, técnicamente, ¿verdad? Era un tema que realmente no podía afectar. Y adicionalmente, que ellos, te recordarás que decían, es que esto viene del artículo 100 y pico, 61, también de la ley del RENAP, en donde abría la puerta, según ellos, para que se pudiera hacer esta mezcla de documentos. Y ahí era un tema muy delicado porque por un mundo estamos hablando de temas impositivos. Recordarás, bien lo explicabas en aquel programa, cómo se establecía toda la estructura del tema impositivo y cómo se establecía toda la estructura de un registro de una persona individual. Y que esto no era indistinto, no era en conjunto, sino es por separado cada uno de los mundos. Y adicionalmente, un tercer intento que trataron de hacer fue la modificación del REGAE. Te recordarás aquella introducción que le metieron al que querían introducirle a través de un acuerdo gubernativo a la modificación del acuerdo principal del REGAE, y que abría la puerta también para todo esto. ¿Qué pasó? El primero entró en suspensión, el segundo entró en suspensión también por una acción que presentamos en conjunto con mi tío, y el tercero, pues alguien más se encargó de hacer esa acción y también entró en suspensión. ¿Qué era todo esto? Lo que decías al principio, atentar en contra de los derechos constitucionales que como guatemaltecos tenemos. Hay una línea de acción que se tiene que respetar, y si la Constitución, que es la norma suprema de nuestro organismo, de nuestro ordenamiento, dice que tiene que obtenerse una resolución judicial para poder acceder a esa información, esa es la única vía adecuada, y no estas otras alternativas para poder llegar a la información final, que eso era lo que querían, ¿verdad? Llegar al beneficiario final o a beneficiarios finales y a escarbar dentro de todas las estructuras de cada una de las personas, evitando de esa forma llegar a un organismo judicial, que es la vía correspondiente. Un control oscuro, una represalia, la coacción por parte del ejercicio del gobierno en la función pública que le fue confiada, que se detuvo porque pues fueron debidamente informados los guatemaltecos, y porque fueron guatemaltecos también que cumplieron su deber de defender la Constitución, y por supuesto el Tribunal Constitucional, que pues sujetó a suspensión este tipo de actuaciones. Seguimos en este repaso del derecho al derecho de las noticias que consideramos más relevantes. Va a ser difícil cubrir todo el año. Vamos a regresar después de este corte con ustedes para tratar de acelerar y poder llevarles ese, ¿cómo podríamos decir?, remembranza de esas noticias, cómo las hemos analizado en conjunto con ustedes. Gracias por estar alegres por nuestro primer año, y pues yo sé que también hay unos no muy alegres, pero no tengan pena, vamos a seguir en la segunda temporada. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos?
Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Regresamos en Derecho al Derecho, pero ni siquiera en el corte dejamos de conversar con nuestros invitados y, por supuesto, los conductores de la importancia de hacer ese repaso general. Vamos a tratar de acelerar, aunque de verdad que los temas dan para mucho. El siguiente tema lo platicamos oportunamente como el fracaso del gobierno en la implementación de un reglamento con características de inconstitucional. Recordarán ustedes en la noticia del domingo 23 de febrero de 2025, les voy a recordar mi hashtag, ¿verdad que se los dije? Que era inconstitucional. Ahí no se había declarado todavía. Este es el reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes aprobado mediante acuerdo gubernativo en el año 2021. Pero explicamos en esa oportunidad, tienen en pantalla el artículo 97 constitucional, siempre vamos en la jerarquía, donde el Estado, las municipalidades y los habitantes, todos somos responsables de prevenir la contaminación del ambiente. Ahí está sobre el principio. Luego tenemos el Código Municipal, pueden verificarlo ustedes, que en el artículo 68 establece las competencias propias del municipio. Y si ven arribita el artículo 68 está el artículo 253 constitucional, que los municipios, por ser instituciones autónomas, emitirán sus propias ordenanzas y reglamentos. El Congreso estableció en el artículo 68, literal A, lo conducente con resaltador, que las municipalidades se encargan de la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos. Muy diferentes son los líquidos, los gaseosos, los hospitalarios, etc. Bueno, discutimos acerca de que estaba haciendo la ministra de Ambiente un mal planteamiento en cómo quería coaccionar a las municipalidades y pues alguien presentó, no recuerdo ahorita aquí, creo que fue el diputado, ya me recuerdo, el diputado Ronald Portillo, creo que fue el que presentó una inconstitucionalidad de carácter general. Y tienen en pantalla la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Recuerdo el pésimo titular de un medio de comunicación que decía como que la Corte estaba impidiendo el desarrollo del ambiente, pero no, la Corte lo que está es poniendo el orden. ¿Cómo ves esto, Ingrid, y qué deberían hacer los municipios con esta noticia para que no se les olvide también a las autoridades municipales que tienen que cumplir su función? Claro, en primer lugar, resaltar la importancia de la protección del medio ambiente, ¿verdad? Yo creo que no podemos dejar a un lado que hay una necesidad a nivel nacional. El problema es la forma en que se hace, porque en definitiva pues la Corte de Constitucionalidad en ese sentido al establecer que se violentó la autonomía municipal porque le corresponde a cada municipalidad la reglamentación sobre el manejo de desechos y residuos sólidos es pues totalmente sustentable, ¿verdad? Nosotros como abogados pues no lo podemos debatir desde ningún punto de vista. Pero eso no significa que al no existir ya una normativa, entonces las autoridades municipales pues simplemente se hagan de la vista gorda y no pasó nada, ¿verdad? Entonces ahora es una obligación de cada una de las autoridades municipales poder reglamentar en concordancia con las circunstancias propias del territorio que comprende el municipio. Y digo esto porque en definitiva no es lo mismo el manejo de desechos sólidos de Ciudad de Guatemala, que estamos hablando de un complejo, de una situación compleja en el manejo por todo lo que representa la ciudad, a irnos a lugares más recónditos del país, municipios más pequeños, posiblemente con factores climáticos, menos recursos, los factores climáticos influyen muchísimo. Esa parte no podemos olvidar, es decir, independientemente de los resultados, la obligación persiste, es una obligación como país, como ciudadanos que todos también tenemos, de la protección al medio ambiente, pero del lado de las autoridades municipales, pues recordarles que es obligación de cada una de ellas y esperemos que a la brevedad posible, ¿verdad?, se pueda cada una de ellas ir subiendo a esta normativa, obviamente con las peculiaridades que
que cada una establezca, ¿verdad?, dentro de su reglamentación. Sí, oportunamente se tuvieron las políticas públicas en esta materia. Creo que el Ministerio de Ambiente juega un papel importante como asesor técnico en ese principio de coordinación que tiene que tener con las municipalidades para apoyarlos en la emisión de cada reglamento. Sí existen muchos municipios que tienen su reglamento para el tratamiento de los desechos sólidos, como bien señala Ingrid, particularizados para la respuesta de cada uno. Pero sí, señores de las corporaciones municipales, es obligación de ustedes ponerse al día en esa materia. Tenemos otra noticia ahí, siempre en ¿cómo hacía la broma Ingrid? El recuento de los daños, del análisis de la noticia. En el domingo 18 de mayo platicamos acerca de que Bernardo Arévalo y su equipo legal actuó en contra del orden constitucional. Lo anunciamos, lo advertimos. Y la Corte de Constitucionalidad suspendió la arbitrariedad que había realizado Bernardo de forma correcta. Lo advertimos aquí en Derecho al Derecho, también muchos medios. Nosotros lo que hacemos es explicarlo legalmente. En esa oportunidad le hicimos un comparativo, ahí está la noticia, estaba más delgado en la nota por lo que veo, ¿ya? Y explicamos, por supuesto, cómo se realizó eso. Tienen en pantalla el acuerdo donde Bernardo decide retirar en su totalidad la reserva formulada por la República de Guatemala el 14 de mayo de 1997. Ya explicamos varias veces, hicimos el comparativo cuando el presidente en esa oportunidad, Óscar Béchet retiró una reserva, no precisamente esta, sino otro tema, y cómo la comparamos con la que realizó Bernardo Arévalo y todas las deficiencias y vicios que cometieron de nuevo, y aquí sí inclusive hasta una mala fe, porque recuerdo que explicamos bien claro que Óscar Béchet primero publicó el retiro de la reserva y después mandó a oficiar a la Secretaría de Naciones Unidas. En cambio, este gobierno le hace trampa al pueblo de Guatemala porque manda a hacer todo el oficiamiento a Naciones Unidas para su conveniencia y hasta después le informa al pueblo de Guatemala cuál había sido la decisión que toma. Revisamos el plan de gobierno de Bernardo Arévalo y nunca había ofrecido él retirar esa garantía. Inclusive tenemos en pantalla un pequeño video que les presentamos en esa oportunidad, donde el diputado Elmer Palencia pues le pega una gran sacudida a los agentes de gobierno responsables, el secretario general, al ministro de Relaciones Exteriores, algunos asesores y consultores. Veamos brevemente. Llega a mi despacho, yo lo delego al órgano correspondiente que es... O sea, ¿usted lo ordenó? Se traslada el expediente... ¿Usted lo ordenó? Se traslada el expediente. Sí, pero usted firmó un oficio ordenando eso. No se firman los oficios. ¿Por qué no responde sencillo, señor secretario, y me dice que usted lo ordenó? Es que no es una orden. ¿Y qué es entonces? ¿Usted lo solicitó, señor secretario? Sí, yo lo solicité. Vaya, tan fácil la respuesta. Pero quiero lo... Bueno, ahí ven ustedes cómo en las citaciones los diputados a veces se exceden, porque hay que reconocer que se exceden, pero ahí pues hizo quedar como mentiroso y el fracaso que comete la Secretaría General en este tipo de temas de ocultarle a las personas. Wilmer, este fue un tema de mucho debate, muy relevante para el país. Nosotros crecimos como estudiantes de Derecho, como profesional de Derecho y también como profesores de Derecho, respetando esa jerarquía constitucional. Y siempre hemos valorado que los tratados de derechos humanos, en el caso de los tratados individuales, entran al bloque de constitucionalidad, los otros tratados entran abajo, los tratados administrativos. Con este retiro de la reserva es como que cualquier instrumento se va sobre la Constitución. Y acordémonos de que no todos los instrumentos internacionales son aprobados por el Congreso de la República. Ya vieron ustedes las mafiadas y corruptas ahí del negocio Arévalo UNOPS, los Arévalos, porque son varios Arévalos que están involucrados en el negocio de UNOPS, y entonces teníamos una duda ahí acerca al respecto, pero le voy a hacer la pregunta después aquí al panel. ¿Qué vimos en resumen de esta noticia y la importancia que se lo hayamos advertido a la gente, y agradecer también a los guatemaltecos y abogados que asistieron en los planteamientos que se realizaron? Los formados en Derecho, ¿sí? Nosotros que hemos sido formados en las aulas de las universidades y la experiencia misma, este tipo de actos de autoridad emitidos por el Ejecutivo en su momento constituyen un riesgo muy alto. Independientemente de los argumentos que se vertieron en determinado momento por algunos sectores, en cuanto a que no tenía mayor repercusión jurídica, en virtud de que Guatemala pues, ya tenía ciertos parámetros interpretativos, pero al final ya con los argumentos posteriores existieron contradicciones entre lo que ellos mismos planteaban. Definitivamente, como bien lo mencionaba,
nosotros crecimos en la aplicación del artículo 46 de la Constitución Política, artículo 44, entre otros, donde siempre prevalece la supremacía constitucional. A ver, ¿qué tenemos acá? Los riesgos que en algún momento el Estado de Guatemala está afrontando en aquellos conflictos que se dirimen a nivel internacional. Tomemos en consideración de que bajo ciertas cortes, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ellos valoran mucho ese tipo de actos de autoridad en detrimento de los derechos del mismo Estado como tal. Y eso es precisamente el tipo de repercusiones que todavía no hemos medido. Y recordarán ustedes que en su momento la misma Corte de Constitucionalidad, en la resolución que emitió en el auto, bueno, es el auto de amparo provisional, en donde se ordena al organismo ejecutivo que informe los efectos jurídicos de la resolución emitida por la Corte y que en este caso se retire, ¿sí?, esos oficios a Naciones Unidas para establecer que el mismo no produce efectos jurídicos hasta en tanto no se resuelva en definitiva por parte de la Corte de Constitucionalidad. Por lo menos a la fecha no sabemos qué pasó al respecto. Solo tenemos vigente los efectos jurídicos de una resolución en sede nacional, pero no sabemos al final, en el seno de las Naciones Unidas, qué pasó al final, si tomaron como válido o no esa disposición emitida por la misma Corte. Y si cumplió el gobierno lo mandatado por la propia Corte Constitucional. A ver, en resumen, porque eso sí es muy relevante y lo hemos discutido en clase, tanto en la universidad como en el Centro de Estudios de Derecho. Tienen que tener presentes de que este daño que hizo al orden constitucional el gobierno de Arévalo, no lo piense pues para Arévalo. Él se irá el 14 de enero del 2028. Él dejó abierta la puerta a todos los demás gobiernos. Vuelvo a insistir, hay instrumentos internacionales que celebran los funcionarios de gobierno que sí es obligatorio que vayan al Congreso de la República y otros que no es obligatorio. Pero todos, según la interpretación de estos expertos de gobierno, van a estar sobre la Constitución. Es decir, que esa corriente que les quisieron vender en ese encauzamiento del uso de los medios de comunicación oficial y todos los paralelos y ciberclicas que los apoyan, le ocultaron esta información, pero en derecho le dijimos algo. Parafraseando, lo dije algo así. Ahorita ya vimos el desastre que hicieron con el orden constitucional, el daño que le hicieron al orden constitucional. Algún día tenemos que saber o vamos a descifrar por qué lo hicieron. Diego, y ese día llegó, porque en la entrevista que tuve contigo acerca del convenio, del acuerdo de UNOPS entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que el presidente sí tiene participación, porque vamos a hablar brevemente de la interpretación del documento interpretativo que envió el presidente Arévalo a UNOPS, y este montón de cientos de millones de quetzales que están depositando. Ya sabemos que el gobierno dice que lo suspendió, que están depositando en un banco de Estados Unidos que las autoridades de ese banco son financistas de Kamala Harris en la campaña presidencial. O sea, por eso te decía yo que los demócratas siguen gobernando. Pero que nos explicaras brevemente por qué en ese programa nos salió, y tú explicaste que había quedado hasta en el mismo diario de Centroamérica, el levantamiento de la reserva y la interpretación que mandó Arévalo a UNOPS. Y ahí descubrimos que lo que querían ellos era de que ellos se dieron cuenta de que no cumplían el límite constitucional de no exceder del 1%, pero ellos se inventaron quitar la reserva para que, no importando que existe ese artículo constitucional, ese acuerdo no fuera superior al propio 171L numeral 3 de la Constitución. Increíble lo que se descubrió, pero al final de cuentas siempre lo dijimos, siempre lo mencionaron ustedes, incluso en el programa cuando hablaron de la reserva o el retiro de la reserva, en las distintas acciones que se presentaron constitucionales en las que participamos, incluso parte de las personas que estamos aquí sentadas. Y pues bueno, yo lo que te decía en aquel entonces, me recuerdo muy bien, el 5 de mayo del 2025 se hizo una publicación en el Diario de Centroamérica en donde se hacía la publicación de este retiro de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena, y era una de las hojas. Inmediatamente... Pero que te interrumpa, pero solo aclarando. Publicaron el retiro, pero de una vez publicaron también que ya lo había aceptado Secretaría de Naciones Unidas, no lo advirtieron antes, ¿no? Correcto. Publicaron todo, incluso la respuesta de Naciones Unidas que ya estaba retirada la reserva. Y adicionalmente, inmediatamente después, venía este intercambio de cartas entre el gobierno de la República de Guatemala, léase, el propio Bernardo Arévalo de León era el que firmaba ese documento, y el intercambio de documentos con la misma UNOPS, en donde, entre otras cosas, como ya bien lo mencionabas, también trataban de subsanar
el procedimiento que habían tomado. Porque te recordarás que el convenio marco, lo hablábamos en el programa cuando tuvimos ese programa, lo hablamos que existía un convenio marco desde el 2008, que fue cuando se creó. Luego se sigue todo el curso, digamos, para instaurarlo de forma legal en el Congreso de la República en el 2011, hay un decreto del Congreso de la República en el 2011, y a posterior, pues llegamos a este tema en donde este era un marco de acción, y todos los acuerdos o arreglos internacionales que se derivaran de este tenían que tener como mínimo estas disposiciones. Y en ese convenio marco también que decía que era el gobierno el que tenía que suscribir todos estos acuerdos. Y te recordarás que en este otro también adicionaban otra cosa que decía, bueno, incluso hasta los ministros podían firmar. Sí. Esa era la interpretación también dentro de muchas otras, como bien lo mencionabas. Obviamente el término de posicionarlo por encima del artículo 71, literal L, numeral tercero, para evitar la aplicabilidad de ese artículo, obviamente era muy, muy clara. La intención, sin embargo, recordemos, César Bernardo Arévalo de León es el presidente de la República, no es diputado hoy en día, no forma parte del organismo legislativo y no puede venir a modificar el convenio marco como tal, ni venir a tratar de interpretarlo como lo ha querido interpretar de esta forma. Eso ya es excederse de sus facultades, es darle una aplicabilidad distinta al convenio marco, como bien se denominó, y esto de venir a subsanar, lo hemos hablado mucho contigo, este desgobierno, como lo he denominado yo, se ha caracterizado mucho por, hago mal algo por acá, empiezo a subsanarlo, hago algo mal por allá, empiezo a subsanar por otro lado. Esto es parte de eso, pero en lugar de subsanar, metieron más el pie y se metieron más en un hoyo que realmente al día de hoy, como lo denominabas al principio, Omar, perdón que me extendí, este desastre constitucional que nos han llevado al día de hoy ya no tiene fin. Es demasiado extenso, que cada una de estas cosas, como bien lo has dicho, ataca primordialmente esa estructura constitucional del Estado y obviamente el Estado de Derecho como tal. Fatal, definitivamente fatal. Quisiéramos ampliar muchísimo, pero no podemos repetir los programas. Era solo recordarles a ustedes qué es lo que había sucedido y vamos a ir viendo los perjuicios, los daños, todos los efectos que tiene esa decisión nefasta de Bernardo de retirar la reserva que protegía el orden constitucional a nivel internacional. Y bueno, como parte de esa corrupción, también el domingo 30 de marzo de 2025 tuvimos la noticia que salió revelada en una citación del Congreso de la República sobre corrupción en casa presidencial. El caso penal donde los recursos del Estado se utilizaron para pagar servicios, alimentos en el baby shower del nieto de la esposa del presidente Bernardo Arévalo. Por respeto no se señalan nombres del infante ni de la familiar, pero bueno, sí en el caso de la esposa del presidente y de Bernardo Arévalo. En esa oportunidad explicamos en la noticia que pues hay reglamentación de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, SAAS, para administrar y preparar alimentos y bebidas. ¿Pero para quién según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias? Pues bueno, para personal, es decir, para funcionarios públicos. Para la presidencia y vicepresidencia se designa a las autoridades que se encargan de esto, pero no es para alimentar las fiestas privadas de la familia del presidente de la República. Presentamos todo, cómo es que se tienen que autorizar esos pagos y que, bueno, se podía presumir que al utilizar el recurso público de la SAS para alimentos de una fiesta de un familiar de la esposa del presidente de la República, pues sería malversación porque se le están dando los caudales, efectos o bienes para un uso diferente, para un uso distinto. En esa oportunidad nosotros comentamos que el responsable era el encargado de las residencias y el de las SAS, que al principio no era el presidente, pero el propio presidente salió avisando que él se hacía responsable y de ahí se acobardó e hizo responsable a la esposa. Y la gente seguidora dice que allá devolvía el dinero, fue poquito. No, aquí es un tema de probidad, Diego. ¿Cómo ves brevemente por la agenda del Mira, muy brevemente, y lo hemos visto en repetidas ocasiones otra vez, ellos hacen algo y dicen, es que lo regresé. Y entonces corregí, pero ya me quité de encima el delito. Nuestra estructura del Estado funciona completamente distinta. Cuando el delito lo cometiste, no importa si borraste
la escena del crimen, si trataste de evitar todas las cosas, esta gente trató de desviar la atención diciendo, pero es que ya lo devolvimos. Y entonces nosotros ya estamos sanos y salvos. Y eso no es lo que realmente se espera de una autoridad a esa categoría, sino realmente que sea no solo responsable, sino enfrente a la justicia como la tiene que enfrentar. Pero la devolvió porque salió la noticia, Correcto, no porque si no, no lo hubieran voluntariamente él dijo, me hicieron el favor de pagarlo porque no tenía, ahorita lo no. Fue No. porque se mediatizó el tema. Así es. Y se utilizaron de todas formas, indistintamente que lo hubiera devuelto, se utilizaron fondos públicos que estaban destinados para otros fines, para fines privados. Tú bien lo decías en la exposición, y eso obviamente conlleva muchísimos. Era un rosario de delitos lo que habíamos hablado en aquel entonces, y era, pues, obviamente esto salió, como bien lo dijiste, en un citatorio del Congreso de la República, y pues de ahí se empezaron a tirar todos la chibolita, ya nadie sabía quién era, o entre ellos ya no sabían cómo decir la verdad. Se cruzó tanto información que obviamente se evidenció más todo lo que había detrás, y bueno. Y este gobierno juega mucho a que pase el tiempo, a que la gente olvide la noticia. Pero nosotros aquí en este recuento de los daños, como lo tituló mi buena amiga, estamos recordándoles algunas, porque no da tiempo para todo en tan corto tiempo. El domingo 25 de mayo nosotros estuvimos varios programas resaltando la crisis en el transporte marítimo comercial y los puertos marítimos. El tema del transporte y puertos marítimos está debidamente establecido en el artículo 131 de la Constitución. Con Ingrid tenemos ya bastante tiempo trabajando el tema de derecho marítimo, el tema de los aspectos legales portuarios, inclusive somos miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo para la rama Guatemala. También tenemos una vinculación fuerte con la Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario y con los expertos que se manejan ahí. Y es que deviene, pues que todos sabemos las crisis que están pasando los puertos de el año 2023, que habían 12, 14 buques en fondeo, hemos llegado a 50, 60 buques en fondeo con el actual gobierno. Y la Constitución Política establece bien claro en el artículo 237 cómo se deben manejar los fondos privativos. Lo que recauda la empresa portuaria Quetzal, y en el caso de Santo Tomás de Castilla, son fondos privativos. Vienen de los recursos, del dinero de los privados que pagan por esos servicios públicos y privados que se prestan ahí. Y la Constitución ya estableció cómo se debe ejecutar esos gastos. Aparte, pues la empresa portuaria Quetzal es un ente autónomo. Y en el artículo 131 constitucional explicamos ya reiteradas veces que las terminales y puertos marítimos comerciales, así como los servicios de transporte, quedan sujetos únicamente a la jurisdicción de autoridades privadas. Pero pues el gobierno nos dio la noticia que celebró un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos para ver algunas reformas en la infraestructura de la empresa portuaria Quetzal. Pero no porque Estados Unidos esté donando el dinero o le esté regalando. Se está tomando el dinero de la empresa portuaria Quetzal e increíblemente, sorprendentemente y legalmente se lo entregan al ejército de Guatemala, y el ejército de Guatemala celebra un convenio públicamente con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América, el Comando Sur, cuando, vuelvo a ver el 131 constitucional, establece que puertos y transporte marítimo es jurisdicción de autoridades civiles. ¿Cómo se trata de explicar esto, Ingrid? Porque no tiene sensatez. Bien podría la empresa portuaria Quetzal directamente celebrarlo con el gobierno de Estados Unidos por ser un ente autónomo, pero aquí como que están jineteando el dinero entre entidades públicas. La realidad es que como la explicación clara que se dio, los puertos son entidades totalmente independientes, ¿verdad? Manejan sus propios fondos, sus ingresos obviamente privativos. La necesidad de la modernización portuaria en Guatemala es más que una necesidad, es una crisis terrible que tiene consecuencias a nivel comercial, tanto interno como internacional, terribles, y obviamente el puerto Quetzal, siendo el puerto por el cual entra y sale la mayoría de mercadería del país, pues obviamente es donde más se pone la atención. Veamos la parte de por qué se hizo de esa manera. Hay varias formas de verlo, porque podrían argumentar, que creo que ese es el argumento que se ha hecho, de que por un lado el Ejército de Guatemala, directamente la Marina, tiene la parte de la autoridad marítima, o sea, todo lo que implica ser la autoridad marítima nacional, pero hay que ver los alcances de qué representa ser autoridad marítima nacional, porque si el manejo de ese dinero va destinado a la modernización del puerto,
Entonces no tendría por qué haberse dado al Ejército de Guatemala. Tendría que haberlo manejado directamente la empresa portuaria Quetzal con Estados Unidos. Por otro lado, o sea, veamos la legalidad de que se ha hecho así, pero por otro lado también la viabilidad de que el destino, es decir, que la finalidad de la entrega de ese dinero realmente cumpla la finalidad. Porque si lo que se quiere es la modernización, ¿qué vamos a encontrar con esto? Es decir, el Estado tiene que buscar la forma más segura, viable y rápida para conseguir los resultados que urgen en el puerto. Pero ¿será que esta era la solución? Porque como lo veo yo, es que estamos agarrando el camino incorrecto, el menos viable y el que no nos va a dar los resultados a la brevedad que realmente nosotros como país necesitamos. Entonces lo vamos viendo no solo de un enfoque jurídico, sino un enfoque de resultados que deberían ser a un corto plazo, pero bajo esta premisa yo diría fácilmente que el resultado va a ser a muy largo plazo. Entonces, yo creo que utilizan mucho la justificación de todo con Estados Unidos, para que la gente no pueda cuestionarlo, no pueda discutirlo. Hay mucho temor a las represalias que toman algunos funcionarios demócratas de Estados Unidos. Digo demócratas porque todavía la embajada y mucha parte del gobierno de Estados Unidos está servil a esa línea ideológica. No han tomado los republicanos control ni siquiera de la embajada de Estados Unidos, mucho menos de los acuerdos que se están celebrando. Ojalá que todo salga bien para Guatemala. Nosotros somos muy apasionados de ese tema también aquí en el trabajo que realizamos en el día a día. Hoy tenemos un programa especial, nos vamos a tratar un poco más de la hora, esperemos que logren quedarse con nosotros un poco más de tiempo. Vamos a ir a un breve corte y regresamos con ustedes en este primer año de Derecho al Derecho, un programa editado para ustedes, elaborado para ustedes, construido para que ese conocimiento jurídico, para que ese análisis fundamentado pueda generar una opinión pública que le permita tomar decisiones con un pensamiento crítico. Regresamos. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Seguimos aquí alegres, compartiendo con nuestros invitados especiales la producción de ETV News y por supuesto con ustedes, que son lo más importante en este primer aniversario de Derecho al Derecho. Esta es la primera parte de este programa especial que se ha editado para ustedes y que hemos titulado El aniversario de Derecho al Derecho, 2 partes. Primera parte, en este momento aprovechamos a agradecerle, por supuesto, a todas las personas que nos mandaron una serie de presentes que no cabían aquí, pero los vamos a ir anunciando en el transcurso de la semana. Y bueno, tenemos un delicioso pastel que nos han enviado y nos han remitido. Muy creativo nuestro pastel, Welmer. ¿Ya vio los? Me encanta, inclusive las figuritas que están en la parte de arriba.
No, pero Ingrid, ¿qué es lo que decía Ingrid? Las antenitas, decía Ingrid. Sí, las antenitas de la televisión. Como las de antes. Ajá. Sí, creo que se nos calcularon la edad, por eso le pusieron antenas a la televisión. Nosotros somos UHF y VHF. Se subía Welmer ahí al techo y el papá le decía, muévelo. Sí. Somos de esa generación que fuimos muy prácticos. Y por supuesto también a los grandes amigos que nos enviaron arreglos, ese líquido especial que viene dentro de la cubeta, que yo creo que Diego ya está desde hace ratos ahí listo, esperando. No, hombre, qué bendiciones, que todo lo que nos desean, nuestro Señor se los multiplica a ustedes y familia. Cerramos así la primera parte de Derecho al Derecho y por supuesto después vendremos con esta segunda parte, edición especial, con nuestros invitados especiales y gracias a Dios con los invitados más importantes, ustedes, sus familias y por supuesto todos los que queremos que este país sea mucho mejor para vivir. Los esperamos, como ustedes saben, domingo 8 de la noche por las plataformas oficiales de ETV News. ¿Y qué es lo más relevante? Que usted participe, que usted esté con nosotros, que usted opine, que comente, que tenga esa libertad de opinión y que tenga siempre presente que la cobardía está pasada de moda. Los esperamos en ETV News. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com